La gente lo dejó. Él estaba en la cruz y la gente lo había abandonado. Aquellos que habían recibido la vista, aquellos ciegos que habían recibido y recobrado la vista, no estaban allí. Aquellos que fueron libertados por Él no estaban allí cuando Él estaba en la cruz. Lo habían abandonado. Aleluya. Aquel que ahora estaba en la cruz del Calvario, allí siendo crucificado, se había dado cuenta que aquellos que habían sido sanados de lepra por Él no estaban allí al pie de la cruz, no estaban allí. Que aquellos que habían sido levantados como paralíticos y volvieron a caminar y volvieron a correr, no estaban al pie de la cruz, no estaban. Porque ellos decían: eso no puede, ese no puede ser mi héroe, no puede ser. Yo estoy viendo un hombre desfigurado en el madero, crucificado, imposible que alguien en semejantes condiciones pueda ser un héroe, pueda ser el rey de los judíos, pueda ser un victorioso. Oh Dios, ¿dónde están? ¿Dónde estaban aquellos que habían muerto y que Él había resucitado? ¿Dónde estaba aquel Jairo a quien Cristo le había resucitado a su hija cuando Cristo estaba en el Calvario, cuando estaba siendo crucificado, cuando estaba allí en la cruz? Porque ahora no parecía aquel hombre poderoso para resucitar a los muertos. ¿Dónde estaba la viuda de Naín, a quien Cristo había resucitado, a su único hijo? ¿Dónde estaba cuando Cristo estaba en la cruz? ¿Dónde estaban? No estaban allí, hermano. Porque no había una visibilidad de alguien que se pudiera en ese momento, cuando estaba Jesús en la cruz, proclamarlo como rey, como un héroe, como el Todopoderoso, como el Hijo de Dios, como el Mesías. No. Y muchas veces Dios te va a permitir pasar por circunstancias, porque si Cristo, siendo Señor, pasó por las circunstancias, siendo levantado en la cruz, siendo abandonado por aquellos a quienes Él le brindó apoyo, a quienes había sanado, a quienes había levantado, a quienes había restaurado, y estaba ahora en el madero, desfigurado, siendo toda una llaga, un monstruo. Ahora estaba solo allí, estaba solo en la cruz. Porque es que la gente se deja llevar es por las apariencias, y muchas veces la gente no tiene lectura espiritual de las cosas. Porque si hubieran tenido lectura espiritual de las cosas, ese día que Cristo estaba siendo crucificado, la gente estuviera celebrando la muerte de Cristo, aun cuando era una injusticia, porque hubiera entendido lo que Cristo había dicho, que era necesario que el Hijo de Dios fuera levantado en una cruz, que era necesario que Él padeciera, era necesario que Él fuera a la cruz, porque en la cruz Él iba a llevar todos nuestros pecados y nos iba a salvar de la condenación eterna. Pero la gente no entendía y no le daba lectura espiritual a lo que estaba sucediendo. Ahora, óyeme bien, porque muchas veces los siervos de Dios, los hombres de Dios, las mujeres de Dios, vamos a pasar por situaciones donde lo que va a querer el Espíritu Santo es que tú y yo podamos darle la verdadera y correcta lectura espiritual a lo que estamos pasando, para que entendamos que lo que aparentemente no es apetitivo, no es atractivo a nuestra vista, que nos esté pasando en el momento, aunque no sea atractivo a los ojos de la gente, puede significar un paso a la victoria, a la solemne victoria que Dios te pueda dar en tu vida, en tu situación, en lo que tú estés viviendo.
Mucha gente no entendía cómo alguien que se proclamaba rey de los judíos ahora estaba allí desfigurado de esa manera tan impresionante en la cruz del Calvario. La gente no comprendía cómo alguien que se decía que era el Mesías de los judíos estaba allí sin parecer, sin hermosura, todo con el rostro inflamado, todo desfigurado. Los historiadores dicen que Cristo en la cruz se veía como un monstruo cuando él estaba allí en el madero. Y estar en el madero significaba estar en una altura donde la gente podía mirar su parecer. Y muchas veces Dios tiene que permitir, porque la cruz, su altura, tipifica que hay visibilidad y que Dios va a querer mostrarte a ti muchas veces en ciertas circunstancias en tu vida, donde tú quizás no vas a ser apetecido por nadie, no vas a ser apetecido por la gente. Dios va a permitir muchas veces que tú estés en una altura donde la gente lo que esté viendo no es lo que realmente representas para Dios, sino que lo que está viendo, que ese es tu problema, tu necesidad, tu adversidad, tu momento difícil, pero ellos no le van a dar una lectura correcta, adecuada, espiritualmente hablando, a lo que están viendo. Mas en Dios lo que puede estar sucediendo puede significar la victoria y las cosas grandes que van a venir para tu vida a partir de lo que Dios está permitiendo contigo. Jesús no fue bajado enseguida de la cruz hasta cuando Dios permitió que fuera visible su muerte, su crucifixión, hasta que la gente no se diera cuenta cómo había quedado en ese madero, bañado de su sangre, sangre inocente, preciosa sangre que bañaba todo su cuerpo. Y muchas veces Dios va a tener que permitir que te vean como sangrando emocionalmente, que la gente te vea en circunstancias que aparentemente no se puede calificar como la circunstancia de alguien victorioso, de alguien ganador, de alguien que tuvo victoria. Muchas veces delante de la gente tú vas a tener apariencia de alguien que pierde, de alguien que perdió, de alguien que fracasó, de alguien que no logró lo que quiso, de alguien que no va a poder hacer lo que ha querido hacer, de alguien frustrado, de alguien que no es un victorioso sino un perdedor. Pero muchas veces cuando Dios determina los tiempos para mostrarle a muchos, escúchame, que lo que aparentemente otros estaban viendo de ti no era lo que Dios estaba viendo de ti. Porque muchos veían de ti un derrotado, pero el Señor estaba viendo a alguien fuerte, que a pesar de que le veían en el problema, en la dificultad, sangrando por heridas ocasionadas por las pruebas, estabas perseverando como quien soporta la prueba, porque le cree a un Dios poderoso que le sostiene. Aun cuando Jesús había dicho: Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús sabía que él tenía que ir a la cruz, pero él sabía que él no quedaba en la cruz. Él sabía que al tercer día su Padre, por el poder del Espíritu Santo, lo levantaría de entre los muertos. Y muchas veces Dios va a permitir que tus proyectos se vean muertos delante de la gente. Muchas veces Dios va a permitir que tú te veas como un muerto dentro de los muertos. Dios muchas veces va a permitir, aleluya, que tu ministerio aparentemente delante de la gente no tenga vida. Pero cuando, aleluya, tú logras pasar por donde tenías que pasar, entonces donde Dios determina tiempo, cumplimiento, y te pasa del momento de llevar la cruz, aleluya, de llevar esa carga, de pasar ese momento difícil a un momento de gloria. Y lo que aparentemente no era, aleluya, percibido por el hombre natural, por aquellos que te veían en semejante situación, ahora sí van a darse cuenta lo que realmente tú valías para Dios.